Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. El tema laboral es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho. Siempre me ha gustado darle seguimiento a las estadísticas laborales que ahora lamentablemente están en una situación muy fea por la gran cantidad de trabajadores que tenemos fuera del mercado laboral por las circunstancias que todos conocemos. Y hablábamos hace un ratito y José Luis Mendoza me preguntaba porque en las redes sociales hay una cantidad importante de personas, de trabajadores que están inquietos porque el Ministerio de Trabajo no ha ofrecido información acabada sobre la situación en relación con empleados, trabajadores suspendidos, términos de la suspensión, reposición de trabajadores o cancelación de trabajadores, que es cuando le dan su cesantía, o mantenimiento del FASE, que como dije, el presidente Danilo Medina lo anunció de manera muy enfática, pero lo anunció antes de las elecciones. E incluso el presidente Danilo Medina no solo dijo que el FASE se iba a mantener, el FASE 1 y el FASE 2, sino que dijo que le estaba dejando un fondo de 100,000 millones de pesos en el presupuesto complementario al próximo gobierno para que continuara también con la asistencia social del FASE 1, FASE 2, quédate en casa y el PATI. Entonces, el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene a su cargo esa parte del FASE 1 y el FASE 2 de subsidio a los trabajadores formales suspendidos o semisuspendidos, y el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene a su cargo también esa parte, deben informar de manera oportuna a los trabajadores para ver cuál es su estatus en ese sentido. Y a los empleadores, pero los empleadores tal vez tienen información y no le informan de manera clara a sus empleados o a sus trabajadores suspendidos, porque también a veces quieren evitar que se les armen determinados líos. Bueno, pero el gobierno tiene la obligación de explicar qué pasa con los trabajadores que fueron suspendidos por 3 meses y que ya terminaron los 3 meses. ¿Están reintegrados o no están reintegrados? ¿Se les mantiene el FASE o no se les mantiene el FASE aun cuando ya haya terminado el periodo de suspensión? Si se les mantiene el FASE, ¿cuántos de esos trabajadores han sido reintegrados a las empresas en las cuales trabajan y cuántos de ellos no han sido reintegrados? Y posiblemente entonces haya que entregarles su derecho a cesantía, es decir, sus prestaciones laborales, porque lo están cancelando. A propósito de lo cual, la Asociación de Empresarios Industriales de la provincia de Santo Domingo, de Herrera y la provincia de Santo Domingo, le pusieron ese apellido para poder incluirlo más porque antes era de Herrera nada más y tú tienes empresario de Herrera, pero bueno, Herrera debe ser la provincia de Santo Domingo completa. Pero bueno, el asunto es que los industriales de Herrera han hecho un planteamiento que, si bien no lo establece directamente la ley, no se torna descabellado, que es el hecho de que tal vez se le permita a los empleadores que dispongan la cancelación o liquidación de sus trabajadores a que le puedan pagar el derecho a cesantía en fases, por partes. El derecho a cesantía de un trabajador, casi siempre, en términos promedio, de acuerdo con lo que en términos promedio dura una persona trabajando, 4, 5, 6 años, casi siempre el derecho a cesantía se te ubica en el equivalente a ¿cuántos salarios? Pudieran ser alrededor de 5 salarios. 3, 4, 5 salarios de lo que uno devenga. Dependiendo, claro, de la cantidad de años, eso va aumentando, pero vamos a decir que en promedio sean 4 salarios, que tal vez tú ganas 20,000 pesos y te van a cancelar y te salen 80,000. O tal vez tú ganas 25,000 y te van a cancelar y te salen 100,000 o 125,000. Bueno, para un empleador, si va a tener que prescindir de una cantidad importante de trabajadores, no porque quiera, sino porque sus niveles de producción se han reducido de manera sustancial, y tiene entonces que buscar el capital para cubrir los derechos de prestaciones laborales de esos trabajadores, sobre los cuales no se trata solamente del derecho a cesantía en sí, sino que hay que pagarle su proporción de doble sueldo de Navidad, que serían para los fines 6 meses, si lo contamos desde enero, pero hay que ver quiénes están cumpliendo año bueno, sí, serían 6 meses porque se trata del año calendario. ¿A quiénes le corresponde su derecho de pago de vacaciones? ¿A quiénes le corresponde su derecho de pago de preaviso? Y aparte de todo eso, entonces el pago de la cesantía en sí misma. Eso representa un costo alto, más para un empresario que tiene 3 meses con sus puertas cerradas. Entonces, cuando va a abrir, si tenía 100 empleados, de repente nada más puede reintegrar 50. Los otros 50, bueno, voy a tener que cancelarlo. Ahora,
para un empresario prescindir de la mitad de su nómina y pagarle las prestaciones completas a la mitad de su nómina, eso puede implicar su quiebra total. Y al final va a tener que prescindir de todito, porque cuando viene a ver tiene que cerrar la empresa. Entonces, vi que el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, dice, bueno, eso no se puede fraccionar el pago de cesantía porque el Código de Trabajo establece que la cesantía se entrega en un solo y único pago. Y es verdad, eso es lo que dice el Código de Trabajo. Pero también hay que considerar que nosotros estamos viviendo una etapa especial, una situación especial. La ley y la Constitución no establecen que las elecciones tienen que ser el 5 de julio y hubo que hacerlas el 5 de julio. La ley y la Constitución no establecen que se suspendan y se pospongan las elecciones municipales y hubo que posponerlas las elecciones municipales. O sea, aquí están pasando situaciones que obedecen a las circunstancias que estamos viviendo. Y el empleado efectivamente está sufriendo porque mira, ven acá, yo estoy recibiendo menos ingresos y ahora cuando pienso que me van a reintegrar, lo que me van a decir es que me van a cancelar y encima de eso me van a decir que no me van a entregar mis prestaciones completas. Óyeme, tienes razón entonces el empleado, pero también el empleado tiene que entender que peor es que ese empleador se declara en quiebra, cierre la puerta y diga, bueno, yo no tengo un chele para pagarle a nadie. Ahí resulta peor. Aquí antes, en los años 60, también principios de los 70, había movimientos sindicales que tenían una manera de pensar muy radical sobre los empleadores y entendían que los empleadores se lo ganaban todo y se lo llevaban todo. Hasta que los propios empleadores comenzaron a informarle a esos sindicatos y a sus trabajadores, a veces en asambleas y reuniones, a decirles, mire señores, ¿cómo es que funciona una empresa? La empresa funciona de esta forma. Nosotros producimos, nos ganamos un dinero con lo que producimos. Ahora, de ese dinero que recibimos, de lo que producimos, tenemos que destinar esta cantidad de dinero para pagarle a ustedes, los trabajadores, su salario. Luego tenemos que destinar este porcentaje para reservar el derecho de ustedes de Navidad, el derecho de ustedes de vacaciones y el derecho de ustedes de cesantía, porque hay que tenerlo como quieren reserva. Luego también tenemos que pagar los impuestos correspondientes. Y de la ganancia que obtenemos, tenemos que dar un 27% al Estado. Y aparte de ese 27% al Estado, de la ganancia que obtenemos, tenemos que darle a ustedes como trabajadores también una proporción de esa renta. Y entonces es lo que se conoce como la bonificación. Al final, a nosotros nos queda esta cantidad. Es cierto que ganamos dinero. Pero ya fíjense ustedes lo que implica tener una empresa, poner a operar una empresa, mantener en operación una empresa, cubrir los costos operativos de esa empresa y cubrir los costos laborales de esa empresa. Y cuando muchos trabajadores comenzaron a entender cómo funcionan las empresas, se fueron reduciendo también las presiones de los trabajadores sobre las empresas. Porque entendieron que, mira, peor es que la empresa quiebre, peor es que la empresa deje de funcionar o deje de operar. Al final, si mi empleador le está yendo bien, aunque yo entienda que se lo está ganando todo, si a él le está yendo bien, a mí me va a ir regular. Ahora, si a él le está yendo regular, a mí me va a ir mal como trabajador. Y si a él le está yendo mal, a mí me va a ir peor. O sea, entonces mi deseo tiene que ser, como trabajador, que mi empleador le vaya bien. Que mi empleador tenga buenos resultados cuando haga su cierre fiscal. Porque eso indica que yo voy a tener primero mi trabajo seguro, indica que luego posiblemente me aumenten el salario e indica que luego posiblemente también hasta me den mi bonificación adicional a mi doble sueldo de Navidad o lo que sea. Pero cuando yo tengo a mi empleador en una situación difícil, entonces tengo que pensar que la situación mía va a ser peor. No va a haber boroneo, porque es un asunto escalonado. Por eso hago el planteamiento para que, por un lado, las autoridades gubernamentales, que son los principales responsables en esto, no de tomar decisiones que pudieran implicar tal vez subsidios adicionales, porque tal vez no hay recursos para eso, pero sí de informarle a la clase empleadora y a la clase trabajadora cuál es el estatus actual, porque no lo han informado de manera oficial. ¿Cuál es el estatus actual de las empresas que suspendieron a sus trabajadores y que ya tienen 90 días suspendidas? ¿Cuál es la situación de las empresas
que no saben en qué fase del proceso de apertura económica están y no saben entonces si nombrar, porque algunas pueden nombrar tal vez o reintegrar a todos sus trabajadores, otras entonces tienen que reintegrar nada más el 75% porque las propias autoridades dicen que es por fase y todavía esa fase no se ha llegado, si es que se ha llegado o no se ha llegado. ¿Y cuál es la condición que le van a dar a muchos empleadores para que si deciden prescindir de los servicios de sus empleados luego del proceso de suspensión, porque tal vez no pueden reintegrarlo, para la forma en que van a permitir el pago del derecho de cesantía? Que, repito, no es bueno que se viole la ley en ese sentido, pero tampoco es bueno hacer que el empleador se quede en una situación de imposibilidad de poder cumplir con el pago de esa cesantía. Al final, si el empleador se compromete a pagarme mi cesantía en 3 meses, en partidas iguales, yo estaría más dispuesto a aceptarlo al hecho de que el empleador me diga, bueno, mira, yo tendría que pagártelo completo, pero yo no puedo pagártelo completo a ti y a otros 100 trabajadores. Yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar este negocio. Y si lo cierro porque me declaré en quiebra, automáticamente tú pierdes el derecho de cobrarle ese costo de cesantía a ese empleador, porque el empleador va a decir, bueno, porque no tengo que pagarlo, tendría que liquidar la empresa, vender los equipos, vender el local o lo que sea, para luego con el capital que aparezca, entonces poder pagar los compromisos laborales. Y entonces esa situación sería peor para el empleado. Así que, repito, a las autoridades gubernamentales que expliquen con claridad cuál es el estatus en este momento de los trabajadores suspendidos del sector privado y de el subsidio FASE en sus etapas de 1 y 2, para ver entonces qué van a hacer los empleadores con esos trabajadores, si van a seguir trabajando o si van a ser finalmente liquidados y de qué forma se les va a pagar su cesantía.